Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra sesión. Antes que todo, me presento. Mi nombre es Eric Montesinos, soy arquitecto de soluciones en Davinco y lo estaré acompañando en esta sesión como moderador del webinar. Nos acompaña Sergio Acuña. Sergio es el líder de arquitectos de soluciones del área de preventa. Cuenta con más de 15 años de experiencia en soluciones de software del área de TI, TO industrial, y él será el encargado de la presentación del webinar. ¿Ya? Antes de comenzar a ver el tema que vamos a abordar en esta sesión, mencionarles que nosotros somos Davinco, distribuidores de software industriales y hardware, además. Dentro de las marcas que nosotros distribuimos está AVEVA, Schneider Electric, Siemens, Skynet y lo que vamos a presentar en esta sesión, que es OSI MDT, ya es de la solución Octoplan. En esta sesión vamos a abordar una temática que es bastante clave para la industria al día de hoy, que son la gestión de cambios de activos de automatización. ¿Ya? Donde por un lado permite la trazabilidad y el control de cambio, principalmente de lo que son activos de automatización, como por ejemplo PLC, switch, sistemas de comunicaciones, etcétera, sistemas de control. Entonces, dentro de la presentación de la solución, eh, lo que vamos a ver es una plataforma que permite gestionar de forma centralizada los respaldos de versiones, por ejemplo, de PLC, los cambios de los activos industriales y además incorporando una capacidad que está orientada a fortalecer la seguridad y la gobernanza de estos entornos de hardware y software. ¿Ya? Antes de comenzar con la presentación, mencionarles que pueden dejar sus consultas dentro del chat que dice Q&A, dice Q&A only. Ahí pueden dejar sus consultas a medida que va la presentación y al final de que se finalice esta presentación vamos a ver todas sus consultas y resolverlas y tener un espacio hoy de conversación junto con Sergio. ¿Ya? Así que, bueno, Sergio, te doy el pase para comenzar con la presentación. Ya, buen día. Él hizo una buena introducción resumida del producto, que en este caso es de la marca NDT, que es lo que ustedes ven acá. Eh, Nosotros somos Davinco, como también se mencionó, y este producto está enfocado en mantener la gobernanza de los proyectos de automatización, y para eso hay dos productos que, que lleva esta marca, que son Octoplan, y también se le va a dar hincapié a Octovision, que es para la visualización de lo que está pasando en un entorno web. Como tema para mencionar, NDT lleva más de 55 años de experiencia entre lo que era MDT Software y Obesi, que eran competidores, pero después se fusionaron en 2024 y traen lo mejor de ambos productos. MDT traía AutoSave, OBS traía versión 2 y cuando se fusionaron se consolidó como Octolan. ¿Qué es lo que hace este tipo de producto? Es básicamente eh, tener la gobernanza del dato en un único sector, y con esa gobernanza o sea, más que el dato, de los proyectos de automatización, un proyecto de PLC, de HMI, de SCADA, de Switch, hasta de documentos PDF, planos, básicamente todo lo que se pueda capturar en una carpeta, se puede automatizar al menos el backup. En algunos casos, con plugins especializados, pueden inclusive ir a conectarse a los dispositivos y sacar las últimas copias que están, por ejemplo, en los PLC. Eh, ¿Y qué pasa cuando se tiene dispersa esta información? Existen errores humanos porque alguien no documentó algo,
y se fue de turno y no documentó y llegó la otra persona y no sabe qué se hizo. Cambios no, con esto también se pueden trazar cambios no aprobados eh, y el tener, que es lo típico en algunas plantas que alguien tiene en el pendrive la información, otro lo tiene en correo y falta la trazabilidad de dónde está la gobernanza del proyecto en sí. Obviamente, las tendencias de ahora es que hay mucha rotación de personal. Ya el hacer carrera en una empresa en estas generaciones, la idea o lo que se ha visto es una alta rotación para poder adquirir eh, distintos tipos de competencias de forma más rápida. Y por otra parte, cuando falla un equipo, alguien debe tener la última copia. Y esa recuperación hay que hacerla y en alguna parte tiene que estar ese backup. Entonces, básicamente, esta herramienta te disponen de un servidor donde están todos los datos que son gobernados por este tipo de aplicaciones. Si hay ciberataques o desastres naturales, mientras ese servidor esté disponible, se puede volver a restaurar si el hardware se quemó por algún desastre natural o le entró agua o lo que sea. El, el, el proyecto en sí que hay que cargar en el SCADA, en el HMI, puede ser recuperado en la última versión con este tipo de soluciones. Este tipo de soluciones también está presente en todas estas marcas que ven acá y más. Y hay algunos casos de éxito, o sea, hay casos de éxito hace varios años acá en el país. ¿Y qué es lo que se hace? Es backup y control de versiones de dispositivo T, en algunos casos IT porque hace backup se puede conectar con herramientas de imágenes y las marcas más conocidas, que son las que ven acá. Si no hay una marca que tenga un plugin hecho a medida por esa marca, igual se puede ocupar un universal y al menos se puede monitorear el proyecto de una carpeta, mejor concepto de componentes. Eh, y eso, ¿quién hace eso? Es Octoplan. Y a continuación voy a explicar el flujo de trabajo. Acá van a ver que he puesto códigos QR que también está en la sección eh, de Opens, que es para completar los datos y ver dónde ven posible que este tipo de solución como Octoplan pueda servir. Y con eso nosotros nos vamos a contactar con ustedes y, y agendar esa reunión con los clientes finales. Por el lado de Octoplan, ¿qué es lo que hace? Básicamente es un software que se instala en un computador, en un servidor, donde el servidor va a ser un repositorio tipo GitHub, y ahí se guardan en carpetas comprimidas, se van guardando los proyectos y las modificaciones de estos proyectos que acá se le llama componentes. El concepto de componente básicamente es una carpeta que se va a monitorear, que es de alguna marca que tiene plugin especializado o en caso de que no lo tenga, se ocupa el universal. Y al tener este servidor, luego se habilitan los clientes. Y lo que hace el cliente es instalar la porción de Octoplan y lo que hace el cliente es, mediante el componente, la acción de checkout, se trae la última versión del servidor, lo coloca en una carpeta de trabajo y desde Octoplan nosotros levantamos el ID de la herramienta de automatización, o sea, SCADA, HMI o PLC, controlador, se edita como se ha editado siempre y después se hace el check-in y se devuelve y se van generando versiones de las modificaciones que se hacen en el día a día. Entonces, cada vez que se hacen modificaciones, la idea es hacerle check-in, se guarda y así va iterando. En caso que haya que restaurar, como tenemos la última versión que sacamos de acá, a través del cliente Octoplan levantamos el IDE de programación y con el IDE de programación hacemos la restauración de forma estándar a través
como se hace normalmente a través del software de la marca. También esta flecha hacia acá quiere decir que también se pueden automatizar ciertas tareas dependiendo el plugin y se programa a cierta hora tareas que se le llaman jobs, y estos jobs permiten sacar backups y con eso también nos permite determinar eh, la cadencia de backups que se van haciendo. Dentro de los casos de uso, este es ¿cómo se llama la mascota de MDT? Y dentro de lo que se hace acá, el concepto checkout check-in, o sea, sacar el proyecto del servidor. Cuando se saca, eso es lo que se hace de forma manual. Si ocupamos los jobs, se hacen respaldos backup de forma automatizada. También se puede hacer restauración, se pueden detectar los cambios y al guardar los proyectos de controladores, también se pueden, con otra herramienta que también es el foco de esta presentación, que es Octovision, te permite, Octovision lo que hace es un cruce de la documentación de ciberseguridad de las marcas de automatización y te las muestra en un dashboard, en un entorno web, y hace el cruce con los módulos de los proyectos que está guardando. O sea, de un Rockwell, de un Schneider, de un Siemens. Te dice por módulo en qué fase del ciclo de vida está y qué vulnerabilidades tiene en función al framework que tiene cargado. Para el concepto de check-in, check-out, lo que se hace, una vez que ya está implementado el servidor y el cliente, lo que se hace, se levanta la herramienta de User Client, esa es la funcionalidad completa. Lo que hace eso es levantar un pop-up, se coloca usuario y contraseña, ese puede ser un Active Directory, y acá se ve la jerarquía de los proyectos. En este caso, este ejemplo es para un proyecto de EcoStructure Control Expert, y esta es la jerarquía que tenemos de carpeta, que también lo vamos a ver en nuestro bicho, y aquí esta experiencia es cómo se va a crear un nuevo proyecto. Entonces aquí se van creando directorios, y estos directorios es una jerarquía que permite dar un orden de qué es lo que se va a modificar. Entonces ahí nosotros vamos creando carpetas, creando nuestra jerarquía, porque podemos tener varias plantas, varias áreas dentro de la planta, y acá después se selecciona el componente. En esta carpeta, en este directorio del componente, se selecciona el plugin que especializado que va a monitorear. En este caso, vamos a ocupar el plugin del Control Expert y vamos a hacer un proyecto, y ese proyecto, o el proyecto de PLC, o los proyectos de PLC que estén cargados ahí, es lo que se va a estar haciendo backup por efecto del uso de esta herramienta. Entonces aquí con eso creamos la jerarquía, se creó la carpeta, y con eso se levanta el proyecto, se arrastra, y ya con eso aparece visible nuestro cliente de Octoplan, aparece acá, y ya con eso vamos a empezar a hacer los cambios del día a día. Hay un menú acá que es para cuando se automatizan los jobs. Empieza a marcar la versión del servidor con respecto a las copias de seguridad automáticas. Y acá diferencias de copia de seguridad. Acá vamos a crear versión nueva, y con eso va a ir creando las versiones. En este caso es inicial, pero cada vez que hagamos una modificación, podemos crear versiones nuevas. Y acá está el concepto de check-in. En este caso, esta versión inicial se la vamos a enviar al servidor, y esa es la que va a empezar a trazar el servidor. Y esta es la versión que quedó guardada en el servidor. Y después podemos abrir el editor, y lo que va a hacer es editar el control, o sea, abrir el Control Expert, y ya con eso vamos a hacer las modificaciones, ya sea por proyecto o mantenimiento. Si es que estamos en un contrato de mantenimiento, abre el proyecto, y aquí es trabajar como siempre se ha trabajado en el Control Expert para Siemens, en TIA Portal, para Rockwell, en Studio 5000. Pero básicamente es la misma experiencia de trabajar en una plataforma, solamente que esta vez está gerenciado por Octoplan Client,
Se hicieron las modificaciones y al hacer los cambios, el software detecta que hay diferencias porque los binarios cambiaron. Entonces ahí te obliga a colocar qué fue lo que hiciste. Y con eso también se cubre la documentación y se crea una nueva versión y con eso se crea el check-in, se envía al servidor y ahí nosotros vemos si seguimos trabajando o cerramos el cliente de Octoplan. Y ahí con esto vemos que hay dos versiones que después las podemos comparar. Acá desplegando otro proyecto, este proyecto ya fue modificado 7 versiones y en la práctica, cuando se tiene este sistema, hay muchas versiones. Entonces, si queda algún problema de alguna mala configuración, se selecciona la versión que sí estuvo funcionando y después se restaura. Eso es con respecto al check-in y cambio de versiones. Para el proyecto, el tema de respaldo y backup, acá se basa en el concepto de jobs, que también acá, esto lo estamos repasando de la charla anterior, pero es necesario para el concepto de lo que se ve en Octovision. Entonces eh, acá hay una interfaz, acá estoy simulando un PLC, se levanta el Octoplan y en este caso, bueno, aquí podemos traer la versión 4 y con eso traemos esa versión y podemos empezar a trabajar y volver a hacer un momento. Trae el archivo, se abre el editor. Una vez que se abre, hacemos la carga de este backup y lo transferimos al PLC. Entonces ya con eso hacemos la restauración en base a alguna versión que haya funcionado o que el equipo en cuestión se haya estropeado. En relación a la gestión, esto es restauración, respaldo y backup. Ya. En relación a los jobs que venía mencionando, hay una interfaz que es el admin client. En el admin client tenemos la misma jerarquía de proyectos que creamos. Se configuran agentes. El concepto de agente puede ser la misma estación donde estamos trabajando con el Octoplan client, solamente que cuando lo configuramos en modalidad agente, automatizamos alguna acción que está enfocado básicamente en hacer backups y dependiendo la planta podemos dejarlo para que haga un backup a cierta hora en donde no se está ocupando. Igual se puede ocupar y en caso de que el PLC esté con conexión, a lo más puede arrojar que no se pudo hacer la tarea de backup porque el PLC ya estaba conectado haciendo trabajo. Dentro de las opciones de la configuración de tarea hay diversos menús para configurar la periodicidad, para advertir si la copia es muy antigua, criterios de qué se va a hacer cuando se guarde la versión, a qué agente le vamos a derivar, porque podemos tener una estación de ingeniería con Unity, con Control Expert, otra con Rodwell. Tenemos que saber diferenciar qué computador o qué estación de ingeniería vamos a automatizar para que haga ese backup. En caso de que tenga contraseña, la colocamos acá. En el caso de la información del activo, acá podemos asignarle la marca y esto nos va a servir para que después el Octovision identifique la marca del activo y permita una clasificación mirado desde el punto de vista de gestión. Y esto se programa y a cierta hora se ejecuta. O podemos ejecutarlo de forma manual con este comando de iniciar tarea en la pestaña tareas. Y ya con eso se va a estar ejecutando y acá en el admin client va a estar avisando las distintas fases por las cuales se realiza esta tarea de backup.
Y cuando se realiza la tarea de backup, va a quedar un correlativo de lo que se hizo ¿cómo se llama? De los backups automatizados. Restauración de lo mismo. Y ya como vamos a estar generando detección de cambios, pues ¿qué pasó acá? Detección de cambios, vamos a abrir nuestro cliente de Octoplan Client, vamos a tener distintas versiones y aquí nosotros podemos compararlas con la versión anterior o establecer una versión para compararla en caso de que no sepamos cómo se documentó. Y acá comienza el progreso de comparación, donde compara las dos versiones. Acá va a aparecer un menú un pop-up para ver en qué se diferencian. Va a aparecer la ruta de cómo se muestra en el software y acá va a decir qué cambió. Acá se cambió un PBD, que en este caso es un ejemplo súper fácil de entender, y eso nos permite determinar qué fue lo que se cambió. Y eso es lo que se hace con el Octoplan, pero al Octoplan también es un concepto más operativo. A nivel de arquitectura, yo en los demos lo hice con las cuentas nativas, o sea, el mismo software te administra el usuario y contraseñas, pero puede estar enlazado. eh, Muchos clientes ocupan Active Directory, tienen un departamento de TI que todos los servicios, SCADA, conexión a PLC, los pasan por que ingrese un usuario y contraseña válido y en el día a día se envía lo necesario al user client, el user client le envía el Octoplan y así se está iterando, pero falta un poco de trazabilidad eh, a alto nivel para saber qué es lo que se está haciendo. Y es por eso que existe un servicio que se llama OctoVision, que lo que hace es sincronizarse con el Octoplan Server y se sincroniza un servicio que se envía una imagen del estado de ejecución del Octoplan Server, se le envía el OctoVision y ahí después se despliega en un portal web. Tiene distintos tipos de conectividad que lo hacen más seguro de conectarse y se puede ver por un navegador. ¿Qué es lo que te permite OctoVision? En el caso que tengamos múltiples instalaciones de Octoplan, la trazabilidad o estos jobs que configuramos de forma automática no siempre se ejecutan, ya sea porque el PLC se desconectó o que hubo una falla de comunicación o que lo estaban ocupando en el momento del job. Entonces, de alguna forma se requiere un ambiente que nos diga qué se ejecutó, qué no se ejecutó, cuáles proyectos están con diferencias con respecto a lo que está online. Eh, estos proyectos están asociados a configuraciones de hardware, esas configuraciones de hardware tienen ciclos de vida y tienen vulnerabilidades en base a estos estándares que hay de estándar de vulnerabilidad del CPSS. Hay distintos tipos de niveles que también se van a explicar acá. Entonces, esto hace que todos estos datos estén fragmentados y de alguna forma hay que unificarlo en una interfaz para que el que hace la gerencia, un supervisor, no tanto enfocado al operador, sepa cómo está la gestión de la gobernanza de los proyectos de automatización. Y esto lo que hace es estandarizar también la gestión que se tiene sobre los Octoplan Server y aporta metadatos que si se le da acceso a los equipos de ciberseguridad, pueden ver eh, ¿cómo se llama? Las vulnerabilidades que tienen asociadas y a lo mejor se puede programar por el lado de mantenimiento un upgrade de firmware o subir de software el SCADA, no sé. Eso ya depende un poco más de la mejora continua. Entonces aquí es donde entra esta interfaz de Octovision, que el Octovision saca el Octoplan en realidad, el server, le envía una vez al día o podemos importárselo de forma manual, le envía qué es lo que está pasando en este caso. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Es que es una interfaz web que no hay que estar desarrollándola porque está conectado con el Octoplan Server. Entonces, básicamente la pega que hay que hacer para habilitar el Octovision
una componente de licenciamiento, porque es para un tier de licenciamiento, pero no hay que hacer retrabajo, porque está hecho para llegar y conectar. Y las mismas estructuras que se hicieron en la experiencia del Octoplan Client, cuando empezamos a crear carpetas de jerarquía, también van a quedar representadas acá y van a poder ser visualizadas y podemos filtrarlas por área, por jerarquía. Eso es lo bueno que tiene el Octovision. Y el Octovision también está enfocado en tableros, cada tipo de funcionalidad o espectro que quiera ser monitoreado, que son el de vulnerabilidad, el de los activos, cantidad de componentes y los jobs, tienen KPIs que aportan información para saber dónde está o dónde hay que ir a pegarle a lo más crítico dependiendo del contexto. Está enfocado en el concepto de los CVE, y eso es un concepto de ciberseguridad que arroja las amenazas y están tipificadas por colores, y ahí uno puede ver que de sus activos, de sus assets, eh, cuáles son los activos que tienen más vulnerabilidades, que viéndolo, conectándose, no sé, pues al TIA Portal y viendo el firmware que tiene, después tiene que irse a la página de Siemens, y en la página de Siemens tiene que ver en la sección de CVE cuáles son las vulnerabilidades que tiene el firmware. Acá ya hicieron esa pega. Entonces, hay una parte donde, dependiendo del tipo de marca, te va a arrojar esas componentes de vulnerabilidad cibernética. Información sobre los activos, también está enfocado, también Octovision tiene un paquete, se instala ese paquete del ciclo de vida, y ahí se ve en función a cuándo venció o en qué parte del ciclo de vida en realidad está el componente de hardware. Eso también dice, oye, este componente está pasando a obsolescencia, veamos qué se puede hacer. Monitoreo de respaldo, que está enfocado a los jobs. También muestra pestañas donde están enfocados a los jobs que se están ejecutando y los que están en error, y el total de errores, el total de jobs, digo. Y la extensibilidad, en caso que tengan otros ambientes de monitoreo, tiene API, el Octovision, entonces uno les puede preguntar por CSV y este va a arrojar una respuesta en JSON. Eso se puede ser leído por otro ambiente para generar algún tipo de mantenimiento. Ya hay un tema de TI, de la pericia de quien tenga que hacer esa interfaz tipo middleware para conectar ambos ambientes. Otros casos de uso es que no hay escaneo de red, porque básicamente lo que hace el Octoplan se conecta a través del IDE de programación de la marca y se extrae el proyecto de automatización, y en base a eso se se saca cierta información, y con esa información de hardware, por ejemplo, se ven las vulnerabilidades. No es un sistema que esté como sensor viendo en todo momento las vulnerabilidades, no está enfocado en red, sino que está enfocado más en detectar versiones de firmware, y esas versiones de firmware hacen el cruce si es que hay un tema que hay que actualizar. Está alineado con Octoplan, o sea, hay que hacer un paso de conectarlo, ese es como un tema más de TI, y eso da un perspectiva. Podemos hacer con Active Directory o de forma manual, podemos crear tipos de usuarios, y ahí va a depender quién va a hacer uso de este ambiente, la información que va a haber. Entonces, no sé, por el departamento de TI se le da solamente acceso a las vulnerabilidades. Al departamento que trabaja comúnmente con esta herramienta se le da la visibilidad solamente a lo de jobs, porque es lo que jobs y componentes que están siendo gestionados por Octoplan. Entonces va a depender un poco el concepto, el contexto, el acceso que le damos. Eh, por otra parte, no es cortafuegos. No es cortafuegos, pero el Octovision tiene un menú
donde las vulnerabilidades se le da un riesgo y ese riesgo es en base a un cuestionario que son como 4 o 5 preguntas, en donde te pregunta si tu infraestructura tiene firewall, si tienen actualizaciones automáticas, y hay 5 preguntas que ahora no me acuerdo bien. Y en función a eso te modula la tabla de riesgo, porque obviamente si no tienes firewall, la criticidad informada con estos CVI va a ser mayor. Pero si tienes medidas de mitigación, eh, te va a decir que está el riesgo, pero está la medida de mitigación por el lado de la infraestructura de redes. Acá básicamente a partir de la información de los proyectos de automatización, te saca estos metadatos de vulnerabilidad. Y hay un concepto acá que le llaman companion, que es cuando se habilita un servicio de IA y mediante lenguaje natural uno le puede consultar aspectos en base a los metadatos que tiene, que se están visualizando en el Octobicho. A nivel de demostración, estos son los ámbitos que tiene el Octovision de muestra en base a la información. Vuelvo a repetir, en el día a día se va a estar trabajando operativamente con el Octoplan Server, pero en la capa de visualización, estos son los espectros o los insights que Octovision te va a visibilizar de forma más fácil. Entonces, dentro del Shop Floor Insights tiene que ver con los jobs. El de Components tiene que ver con los proyectos que están siendo monitoreados por ese Octoplan Server. El Asset Insight está enfocado a estos proyectos guardan configuraciones de hardware y esas configuraciones de hardware te arrojan metadatos que está asociado eh, a al ciclo de vida y a las vulnerabilidades. Entonces, a partir de lo que te habilita Octoplan Server, te habilita los activos y esos activos están sujetos a un ciclo de vida que puedes visualizar con esta interfaz y también a las vulnerabilidades que están presentes a través del aplicativo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está el portal web, uno ingresa con usuario y contraseña. Aquí en este caso, este es un demo que tiene 3 servidores Octoplan. Acá se me fue. Tiene 3 servidores Octoplan. Este es el inventario de los 3 servidores. Y cuando yo quiero ver la información por servidor, estos son los campos de resúmenes que me muestran número de licencia, este es el número de licencia, cuando licencio el Octoplan Server, el nombre de área que yo se la pongo, puede ser, no sé, Chile, el tipo de licencia, que por lo general esto se ocupa con licenciamiento premium, el companion, que se desbloquea con el premium, y hay una IA opcional, todo este metadato de resumen de jobs que quedaron en falla, y después uno se conecta en detalle y ve el detalle de la falla en realidad, el total de jobs, cantidad de proyectos, que en realidad son cantidad de componentes, y los componentes son los proyectos de automatización que están alojados en carpetas, y esas carpetas son las que el Octoplan Server está monitoreando si es que cambió el dato, y con eso se hace cuando uno le da a guardar versión. Esa es la gestión de los componentes que se hace. En base a los componentes o a la configuración que hayamos dado en el Octoplan, van a aparecer tipos de activos y un total de activos, los activos mapeados en Octoplan. Y en base a estos tipos de activos o este total de activos, podemos filtrarlos para que nos arroje las vulnerabilidades basadas en este concepto de CVE. A ver, ya, es el resumen, eso es cuando ingresamos al aplicativo. Ya cuando, no sé, soy perfil operador, quiero ver el resumen de los jobs que yo programé para que en mi planta, no sé, a las 3 de la mañana, yo programé múltiples jobs para que me sacaran los backups. Pero a veces los backups funcionan, otras veces no funcionan. Entonces, para eso, este Shop Floor Insights te da visión
de todos los jobs que están configurados en el Octoplan Server, se ve el listado de los jobs actuales y históricos, en la existencia de monitoreo entre versiones, porque también se puede ver en qué versión está un componente en específico y se puede generar reportes de actividad histórica, que es lo que tenemos acá. Acá, cuando ingresamos a la interfaz del Octoplan, en el Octoplan Server, que en este caso es la licencia 603, tenemos estas distintas pestañas. Y cuando ingresamos a la pestaña Jobs, por lo que todas estas pestañas tienen 4 KPI. Y acá la última vez que se envió el dato del Octoplan Server, el último snapshot de lo que pasó por el Octoplan Server, esta es la fecha. La cantidad de jobs configurados, los porcentajes de componentes con jobs, porque a veces hay componentes que yo no le configuro jobs, y los jobs que están con con salida válida, o sea que se ejecutaron. Y aquí tenemos lo actual y lo histórico. Dentro de los actuales, tenemos conceptos de la versión que está en el server, que nosotros hicimos a través de versionaje, versus el backup automático. Y ahí te sale total de ejecuciones, que es la cantidad de jobs que se ejecutaron, cuáles están iguales, cuáles están diferentes, en error y no ejecutados. Entonces ahí, por el lado yo como mantenedor, y como los departamentos de TI ahora están pidiendo que se saque backup cada cierta regularidad, esto me da un índice de cuál es el porcentaje de cumplimiento. Y por el lado de cuando se hacen los backups, hay un índice que el Octoplan Server te dice que va haciendo copias, y con esa copia te permite hacer eh, comparaciones con el backup anterior. Entonces, todos esos backups, como expliqué en los videos iniciales del Octoplan, es la trazabilidad que nosotros nos arroja acá como KPI, y en este caso también permite verse como gráfico de barras, los backups versus el backup previo, y más abajo están todos los filtros asociados a distintos tipos de criterios de orden. El tipo, el nombre del job que le dimos, la última vez que inició, cuánto duró. Por ejemplo, la duración acá son de 29 segundos, pero hay programas que son muy largos, que te puede durar un minuto, como hay otros que he visto que puede durar 5 minutos o 10 minutos porque el programa es muy grande. Y ahí te arroja, mediante los filtros, va a arrojar lo que hizo, y te va a permitir a ti filtrar lo que sea de tu interés. Y acá están los componentes, que son los tipos de, de proyectos que se están monitoreando. En base a esto, te ordena los jobs en función a los tipos, y eso tiene que ver con los componentes. Entonces aquí te lista los componentes de las distintas marcas y los tiempos que duraron en hacer estos jobs, que ahí va a depender un poco del informe de cumplimiento y lo que se puede hacer con la reportería. Si nosotros vamos a ver, pinchamos la pestaña de histórico, vemos esta misma información, pero por día, porque la información que envía el Octoplan Server es por día. Entonces te saca una copia de lo que se hizo al día. Y en función a eso, te arroja históricamente los jobs que estuvieron en error. Y esto me dice, oye, este PLC me está dando problemas, o el problema de red, o ahí va a determinar el análisis del mantenimiento, qué es lo que pasó, que no se pudo hacer el job automatizado. Por el lado de los componentes, quiere decir los proyectos que están configurados dentro del ambiente Octoplan Server. Ahí tiene que ver, esto le sirve mucho a lo que es operaciones, a los que están modificando proyectos y a veces no saben qué es lo que se está modificando. Entonces, cuando pinchamos acá componentes, de nuevo, el último backup que le envió el Octoplan, del total de componentes, los componentes bloqueados, porque yo cuando abro un componente, este se bloquea. Y también hay una categoría de largo aliento, que puede ser componentes bajo diseño. Yo puedo tener el proyecto o el componente bloqueado por más tiempo porque estoy desarrollando algo. Entonces aquí aparece estados,
el gráfico de torta, y aquí yo puedo filtrar por componente y puedo ver básicamente bloqueado o no bloqueado. Puedo separar por marca, por usuario que lo está modificando. Si tengo una Active Directory, ahí puedo saber al tiro quién está modificando el programa. Y ahí con eso me lo filtra. Entonces, esto está enfocado a los que hacen modificaciones, o el perfil de usuario que hace modificaciones en el día a día. Todos estos ambientes, todos estos contextos se pueden exportar como PDF, como planilla, entonces esto también sirve para la reportería. Por el lado de los Asset Insights, tiene que ver cómo yo tengo parametrizado el Octoplan Server, que donde hay un apartado a qué tipo de marca estoy haciendo referencia, y, y la jerarquía que le fui dando a través del Octoplan Client de las áreas donde están esos componentes que están monitoreando, ya sea la gestión del día a día o automatizado mediante jobs. Y ahí esto es dependiente de la licencia. Para esto se requiere licencia premium para desbloquear esta funcionalidad. Y lo que hace, cuando nosotros pinchamos el Asset Inventory, de nuevo, tenemos acá nos arroja la cantidad de componentes, la cantidad de asset types y los assets en total. Y acá te lo gestionas por la jerarquía. Y acá hay pestañas para ver la organización en base a los componentes. Y aquí vemos la jerarquía en base a los activos. Y de ahí tiene relación en base a filtros. Y el single asset es cuando ya yo, no sé, pues a través de este menú, pincho y veo el detalle. Acá también aparece en temas de ciclo de vida. Y aquí voy expandiendo. En este caso es de Rockwell. Y aquí aparecen estas flechas para irme al detalle y ese detalle me lleva al single assets. Y en este caso, este proyecto tiene 4 assets porque se pudieron capturar que tiene tarjetas de IO, que en este caso no está mapeado si es que tiene un concepto de ciclo de vida, pero en el caso de los controladores, sí está asociado a un que está fuera de venta. Entonces, con eso levanta las alarmas para ver cuál es el reemplazo y también con ello mejoras de ciberseguridad. En el caso de Siemens, si yo lo expando, este es un S7, el 400 es bastante viejo y en este sentido ya está fuera del ciclo de vida. Acá el ciclo de vida te arroja en rojo que hay que preocuparse de eso, es una vulnerabilidad. Y en este caso, aquí un ejemplo con un proyecto de PSS7, que si yo lo expando, acá hay una criticidad naranja y una roja, en donde una se terminó de vender y otra que está fuera del ciclo de vida completamente. Entonces, si falla en cualquiera de los dos casos falla el hardware, no hay dónde conseguirlo. Si nosotros filtramos por asset types, aquí ya podemos hacer el filtro por tipo de vendor, producto, versión de firmware, estado del ciclo de vida, número de producto, y ya cuando pincho ahí aparecía una lupa y me lleva a la pestaña de Single Assets, y ahí de nuevo puedo volver a pinchar la lupa, y la pincho, ¿no? A ver, debiera pincharla y cuando se pincha aparece el detalle específico del activo. Acá hay 4 tipos de categorizaciones o KPI, la versión de firmware, vulnerabilidades, total de assets relacionados, que en este caso tiene 0, y el serial number que también puede ser asociado con la jerarquía donde está asociado. En este caso está en el área 01 MOOC, Assembly, y ahí está el proyecto en cuestión. Este es un ID de Octoplan. Si tiene un ID de JOT, en este caso no tiene JOT, y el número de parte del activo. Y ya con eso, acá posteriormente puedo hacer un análisis de vulnerabilidad y del ciclo de vida. Y eso lo voy a ver en slide más adelante. Si yo vuelvo a inventario, vuelvo al asset inventory, yo tengo componentes y después tengo
Se me fue. Iba acá. Iba acá. Iba acá en el single asset. Y cuando lo pincho, de nuevo, tengo para filtrar. Entonces, básicamente, esta pestaña de acá. Esta pestaña de Asset Inventory me muestra la misma información de los activos, pero lo puedo organizar dependiendo de mi criterio, o como componente, o como tipo de activo, o como activos individuales. Al final del día voy a llegar a la misma información, que es ver algunas de estas particularidades de ciclo de vida y vulnerabilidades que vamos a ver a continuación. Entonces aquí, ya cuando tengo esa pestaña de assets, el detalle del ciclo de vida es lo que pincho con esa subpestaña de Life Cycles, y allí se entiende en qué etapa actual del ciclo de vida se encuentra el activo de la planta. Entonces esto es típico para temas cuando quiero ver renovación de hardware. Ve, en el caso que haya que subir de versión, también te dice cuál es la ruta óptima para subirlo, y ayuda a planificar acciones como mejora, adquisición y migración. Entonces, esta información está en Octobicho, está la API, algo se puede hacer con la API, se puede enviar a un sistema de mantenimiento, y a lo mejor se puede generar una orden de compra con estos metadatos que están latentes en Octobicho. Si nos vamos por el tema detalles, cualquiera de estos dos nos va a llevar al ciclo de vida. En este caso pinché Asset Inventory, Asset Types, y aquí están la fase del ciclo de vida. Acá está fuera de venta, picho la lupa, y ahí me arroja un poco del detalle del equipo en cuestión. Y aquí de nuevo pincho, en este caso, la lupa, y si yo lo filtro por Asset Life Cycles, aparece que está en la versión de firmware 5.1, y acá hay distintas rutas de actualización, donde la última que está registrada en este video es la 6.6, y te dice qué es lo que se recomienda hacer para subir de versión. Esta información también la cruza con los vendors de la marca en cuestión. O sea, si un cliente, un usuario final, su planta es multimarca, esto le ayuda bastante a qué es lo que hay que hacer. Y si uno quiere ver el detalle del ciclo de vida, pincha donde pinché y aparece el detalle, qué es lo típico o lo que está informado a través de la marca. Entonces, en este caso ya está fuera del ciclo de vida y hay que ver el reemplazo. Acá hacen recomendaciones de compra. Acá informaciones de migración, y toda esta información de recomendaciones de cómo hacerlo, y, y eso. Entonces, esta herramienta es buena. También sirve para temas te dice qué es lo que hay que hacer ante el concepto de ciclo de vida. Y por el lado de las vulnerabilidades, como ya también tenemos con el módulo anterior de assets, también se hace el cruce, y sacaron Octovision hizo el enlace con lo que uno podía hacer de forma manual, pero esto te lo entrega ya listo. Entonces te entrega problemas de seguridad, vulnerabilidades, tanto de lo que pudiera ser OT como PLC como IT, como los SCADA, dependiendo los componentes que estén siendo gerenciados por Octoplan, obviamente. Entonces, aquí nos vamos los detalles. En este caso voy a pinchar las vulnerabilidades, y de nuevo, hay KPIs de los activos total de activos, los activos con vulnerabilidades y los que no están siendo afectados por estas vulnerabilidades. Acá arroja las criticidades en base al riesgo. Y aquí tengo distintos tipos de filtros para poder buscar esa información de, de riesgo de vulnerabilidad. En este caso, acá creo que sí, lo hice a través de la pestaña Components, y aquí veo la relación de vulnerabilidades, y voy expandiendo y voy viendo en específico qué activo
tiene la vulnerabilidad en cuestión. En este caso, las CPU 400 y los módulos de comunicación están fuera de ciclo de vida y también tienen vulnerabilidades propiamente tal del firmware. Entonces acá Siemens, los assets, el tema del riesgo que se hace en función a un cuestionario que tiene que ver con si es que la infraestructura de red está preparada en realidad. Y estas vulnerabilidades, si seguimos acá, pincho acá en la flecha, a ver, pincho en la flecha, acá no aparece nada con los assets relacionados, pero en las vulnerabilidades donde veo, en base a los estándares de vulnerabilidad, a medida que van avanzando las versiones, hay mayor detalle de los aspectos de ciberseguridad y criticidad. Entonces, cuando pincho en el detalle, dependiendo del estándar, está la criticidad y hacia dónde está pegando más el concepto de la vulnerabilidad. Aparecen, y bueno, y todo esto se hace con el cruce de la marca. Acá aparecen las preferencias, acciones para mitigar, todo lo que sea para mitigar y los activos donde está presente este riesgo. Y en base a eso yo ya empiezo a planificar qué es lo que debo hacer. Entonces eso es lo que tiene de potente Octovision. ¿Qué es lo que tiene de potente Octovision y qué es lo que monitorea el Octovision? Es lo que está pasando por el Octoplan Server. Y el Octoplan Server tiene un licenciamiento y este licenciamiento está basado en cantidad de componentes que yo voy a configurar en él. Si nos vamos a los tipos de planes, está el plan Core, Plus y el Premium, el que tiene las funcionalidades desbloqueadas de asset, de vulnerabilidad y de ciclo de vida es el plan Premium. Y al ser plan Premium, viene con 250 dispositivos o en realidad componentes a los cuales el Octoplan Server va a estar monitoreando, va a estar haciendo el gerenciamiento y la gobernanza del dato del día a día. Y con el Octovision lo conectamos agua arriba y podemos ver de esta forma más gerencial la data tanto de las modificaciones como esta patita de ciclo de vida y de vulnerabilidades. Entonces con Octoplan hacemos el concepto operativo de la gestión de la gobernanza de los proyectos de automatización. Con ellos podemos proteger los activos por si sufre algún ataque. Tenemos el backup en algún lado y lo podemos volver a lanzar hacia el dispositivo. Control de versiones, inteligencia empresarial, en el sentido que todos estos son metadatos que después se van a ir a Octovision. Y con esto, al tener el repositorio en un solo lugar, tenemos eficiencia operativa, porque ya no vamos a depender de una persona que se fue, que renunció, que lo echaron, que se fue con el programa, se enojó y se fue, sino que vamos a tener un sistema que gerencia la gobernanza de los proyectos de automatización de la planta. Y ahí también acá dentro del Octoplan hay unos módulos de imágenes de sistema operativo. Igual está interesante ese tema. Y por el lado del Octovision tenemos la visibilidad a nivel de toda la empresa, porque podemos trazar un sitio o n cantidad de sitios de Octoplan que tengamos adquirido y hacer una correlación entre sistemas, porque podemos cruzar. El Octovision nos facilita la labor de ir buscando, no sé, pues si tengo Rockwell y Siemens, con esto ya no me tengo que conectar directamente al portal de Rockwell a ver el ciclo de vida, a ver los CV, no tengo que irme al portal de Siemens, o no tengo que irme al portal de Aveva, sino que la herramienta acá ya hizo la pega y te lo está mostrando. Entonces, después de eso, si uno quiere ahondar, están los links y ahí uno puede ir directamente a ver el detalle en cuestión.
topologías típicas. eh, Esto ya lo expliqué. La topología típica es de tener, o cómo se parte, un servidor de Octoplan y un servidor, en el caso que quieran explorar eso, el Octovision, y con la licencia premium se desbloquean esas funcionalidades de vulnerabilidad y activos. Y por el día a día me conecto con el User Client a editar los programas de PLC, HMI, SCADA. Y por el otro lado, si quiero ver aspectos de cumplimiento, me conecto por navegador web y apunto al servidor Octovision. Y en el fin final, cuando porque tenemos pronto un caso de éxito acá en Chile en donde hay un cliente que tiene múltiples sitios y en cada sitio tiene Octoplan. Ese Octoplan después se va con la capacidad premium del licenciamiento, se puede tener un repositorio del repositorio y ese también se conecta con el Octovision, a pesar de que igual yo puedo implementar un Octoplan local y un Octovision local. Pero acá está pensado en el fin final en que cada planta tenga su Octoplan y como son varias plantas, a través del Octovision ya tengo una visión holística a nivel IT empresarial para hacer gestión de los activos ya mirado por el lado del ciclo de vida y las vulnerabilidades de, de firmware o software en el caso que sean los SCADA. Eh, y eso sería básicamente esta charla. Esta charla se enfocó, eh, se vio lo que se vio la sesión pasada de forma rápida porque el enfoque era más aprovechar la funcionalidad del Octoplan Server para que tenga una visión holística con el Octovision. Súper. Muchas gracias, Sergio. Súper buena la Ya, pues. presentación. Bueno, en resumen, respecto a la charla anterior, para los que pudieron participar, bueno, y si no pudieron participar en la charla anterior, que también era de Octoplan, esa charla está en el canal de YouTube, si es que lo quieren revisar en algún momento, para ver la comparativa respecto a las funcionalidades de Octovision y Octoplan. Pero básicamente, por el lado de Octoplan, para resumirlo así de forma sencilla, Octoplan nos permite ver qué es lo que cambió, de qué forma yo puedo recuperar estos respaldos, cómo puedo gestionar estos activos. Y Octovision nos da una visión de qué es lo que está ocurriendo en la infraestructura, ya qué riesgos existen, de qué forma debo actuar, tiene una componente también de auditoría. Y además tiene una orientación prescriptiva que es una de las potencialidades que tiene Octovision. O sea, puedo identificar riesgos, cuáles son las acciones que debo tomar respecto a lo que indica el fabricante y a lo que indican también los estándares de ciberseguridad vigentes. Entonces, ahí está la potencialidad de Octovision en poder identificar y además que entregue esa prescripción de decir cómo puedo yo actuar respecto a esas vulnerabilidades. Eh, bueno, pasando a las consultas, estoy revisando acá, creo que dejaron, a ver, alguna consulta en el chat general. A ver. Veo una sola consulta, por lo que veo acá, de Gustavo Muñoz. Está asociado al licenciamiento. ¿Se puede pagar por el software para tenerlo permanente o solo por suscripción anual? Esa es la suscripción. Mm. Sí, son solamente por suscripción anual en las tres modalidades, ¿cierto? Sí. Creo que Ahora eran todo, tres modalidades. ahora todo se mueve por Mm, suscripción. claro, ya. ¿Qué más?
No, esa es la única consulta. Bueno, Sergio también dejó en el chat el enlace de YouTube del canal. Ahí pueden encontrar todas las charlas que hemos hecho durante este año. En realidad este año es donde nosotros comenzamos a hacer las charlas de distintos productos, de distintos portafolios y distintos fabricantes. Ya, ahí van Que a igual, encontrar la primera charla de Octoplan. ¿Sí? más arriba hay varias preguntas, no sé si te salen a A ti. ver. Porque Hans pregunta, bueno, el cortafuego lo respondí en la sesión. Rodrigo González pregunta por la PPT si se puede Ah, compartir. Hans pregunta, eh, como configurador de sistemas de control tanto de CS y PLC, tú debes definir los componentes, ya sean la marca, modelo o versión. No es que te realizan, claro, no hace escaneo, porque eso ahora estaba levantando eso cuando acá tengo la máquina en vivo y cuando uno crea un nuevo componente hay un abanico de proyectos que se pueden monitorear. En el caso de los DCS nosotros hemos visto que no, porque un DCS un poco más complicado desde el punto de vista de cómo está construido el DCS, pero por ejemplo, acá tenemos System Platform, no sé si alguien me menciona marca, por ejemplo, tenemos, eh, tenemos Onron, Mitsubishi, y dentro de los dispositivos, más que el dispositivo, hay una componente que te define el asset, el dispositivo, pero en realidad aquí lo que uno va monitoreando son programas de automatización, eh, Phoenix Contact, acá está lo de Rockwell, tenemos todo esto para monitorear. Del RC Logic en realidad son proyectos de Studio 5000, Factory Talk View, en multimarca. Eh, y ya en función a eso, después le vamos dando un poco más de fino a el tipo de PLC, el modelo, la marca. Dentro también hay el componente en sí, eh, tiene metadatos, ciudad, planta, áreas, anotaciones varias. No he visto más acá. Bueno, y hay configuraciones más asociadas al proyecto de lo que se puede comparar. Eh, y en función al proyecto se van sacando los activos. Entonces, no es que te haga el escaneo. En el caso de Schneider, uno define el proyecto de PLC, Unity, hasta Microsoft tiene Control Expert, Concept, y en función a eso se van creando los componentes, que son los que aparecen acá, y, y ahí es donde uno define las áreas, esta es la jerarquía del PLC, y en función del PLC, andamos con tiempo, si estuvo 1 hora y media, ¿cierto? sí. Eh, entonces, voy a ver si es que alcanzo a llegar, si no llego, no llego. Eh, que no tengo, no sé si me sirve por licenciamiento. Me voy a conectar a ver qué es lo que tenemos por User Client. Listado de marca, sí, sí tenemos listado de marca, pero hay que inscribirse ahora en el portal de MyMDT. Lo muestro al tiro. Acá tengo instalado, en esta máquina tengo instalado el Control Expert. Voy a hacer un check-off, no voy a traer el proyecto desde. Esto es chiquito, chicos. Check-off. Anda. Aquí creo que tiene una funcionalidad. Control Expert.
había otra funcionalidad, FTU. Ya, no me acuerdo, pero hay una funcionalidad que a través de esta jerarquía que aparece acá, también te abre la configuración te abre la configuración de la configuración de hardware en algunos casos. Pero de ahí se van mapeando los dispositivos. ¿Qué más preguntaron? Listado por marca. El listado por marca se tienen que conectar. Antiguamente el enlace estaba disponible para libre uso, pero ahora hay que conectarse MyNDT, hay que registrarse y en Octoplan Info, acá Device. Entonces acá hay soporte general y hay componentes generales. En caso de que no exista el plugin de la marca en específico, hay componentes universales que lo que hacen es analizar los cambios en los binarios de estos tipos de extensiones. ¿Cuándo se puede ocupar esto? Por ejemplo, hace poco lo ocupamos para gestionar las modificaciones de programas de panel HMI de Video Designer. En sí no estaba el plugin diseñado, pero sí con este componente universal podemos monitorear que tú abriste un programa con el Video Designer, eso se modifica, con eso se te modifica el binario, y tú puedes tener una nueva versión y ahí tener el registro de cambio. No, como no hay plugin nativo, por ejemplo, para el Video Designer, no se puede automatizar, o a lo mejor el dispositivo panel no tiene la opción de sacar o extraer el programa para hacer la copia automática, pero sirve para hacer el tema de los backups. Y en el caso de soporte extendido, acá está. Y acá están todas las marcas que tienen soporte. ABB, tipo componente directorio. Acá dice DCS, no he tenido la oportunidad de probarlo. Pero tenemos ABB, Allen Bradley, Switch, que está enfocado también en hacer copias de switches. Beckhoff. Y acá está el listado que Cristian, ¿quién preguntaba? Cristian Escobar. Preguntaba relacionado con las marcas o el detalle que se puede gobernar a través de Octoplan Server. Entonces aquí tenemos PCS7, Step 5, Step 7, WinCC. Así que eso, y con eso respondo esa pregunta. Ok, súper, gracias Sergio. Creo que esa era la última pregunta. Sí, Sí, el como que, concepto de Hans preguntaba, ¿te permite la interoperatividad entre los distintos sistemas de CS y PLC? La metodología que tiene Octoplan a nivel, no sé si interoperatividad, sino que el concepto es gestionar proyectos que se guardan en carpetas. Entonces, por ejemplo, la interoperatividad entre DCS y PLC no la veo, habría que profundizar, dependiendo del DCS, dependiendo del PLC. mm, No sé si hay ok. alguna otra consulta. No, creo que no. Bueno, ahí estáis proyectando una imagen de un QR donde van a pasar una encuesta. Ahí si me pueden hacer el favor de llenarla. Ya, principalmente está enfocado en si ustedes ven alguna oportunidad de negocio en la que quizás podamos revisar. Una vez que llenen la encuesta, nosotros los podemos contactar
ya sea del área comercial o de preventa, para revisar esa potencial oportunidad de negocio. Ya, eh, aquí Hans escribió algo en el chat. Dice, suele pasar que en plantas que tenemos un DCS gobernando la planta y el PLC está como esclavo. Ahí lo que se gobernaría eh, el PLC. Es que está mirado de un concepto de proceso más que de gobernanza del Mm, desarrollo. Entonces el PLC que es esclavo al final del día es un proyecto de PLC que se edita con un programa, no sé, pues Studio 5000, y ese proyecto de Studio 5000 es el que gobernamos con el Octoplan. El DCS depende del enfoque del DCS porque no todos los DCS están abiertos. Pero al final lo que se gobierna son proyectos de, de PLC o HMI. Me habría que darle una vuelta y entonces, claro. Ok, no tenemos más consultas. Eh, Katy dejó dentro del chat también el canal de YouTube, nuevamente para que revisen las charlas anteriores. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Estamos haciendo charlas todos los meses de distintos productos de las diversas marcas, para que estén atentos ahí a las redes sociales, al mismo LinkedIn, donde ustedes se pueden inscribir a estas charlas. ¿Ya? Así que eso, que tengan un buen día, una buena jornada y nos estaremos viendo en una próxima sesión. Que estén muy bien. chao, gracias. Chao, chao.